El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7:08 en la mañana, ya estamos con Majestad Televisión. Buenos días a nuestra amable audiencia en Santo Domingo de los Áchilas a través de la señal de nuestro canal. Seguimos nosotros con nuestro programa de noticias. Más adelante generaremos un nuevo reporte respecto del movimiento telúrico que acabamos de sentir. Fuertecito, fuertecito. Recibimos un montón de reportes de nuestra audiencia desde diversos sectores del país, particularmente de Quito, y otros reportes que dan cuenta que no se sintió, por ejemplo, en Guayaquil no se sintió, en Riobamba no se sintió, en Ambato no se sintió, al menos eso que nos dicen, en Puerto Viejo tampoco se sintió. A ver, déjeme ver si, mientras, ya lo tenemos a nuestro primer invitado, ya mismo actualizo la información. Buenos días al expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, líder de la Sociedad Patriótica, quien buscará nuevamente llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo le va, coronel? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordialísimo, muy contento de, a través de Radio Majestad, poder saludar pues a la inmensa audiencia que tiene este medio de comunicación para decirles efectivamente que viendo la situación del país, cómo se desangra la patria por la corrupción, por el desempleo, por la pobreza, hemos tomado la decisión de dejar nuestra actividad pasiva, políticamente hablando, y una vez más poder enfrentar este reto de intentar, con el apoyo del pueblo ecuatoriano, recuperar nuestro país y ojalá pues volver lo que era el Ecuador en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Correcto. Esta es la primera entrevista que le hacemos a Lucio Gutiérrez ya como candidato presidencial. No será la única entrevista. Esta va a ser una primera aproximación de cara a la campaña electoral que se avecina. Coronel ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, candidato presidencial. ¿Cuál es su propuesta central de campaña? A ver, para rescatar la economía, que es una de las preocupaciones más grandes que tiene el país, para generar empleo, lo que haremos es lo mismo que hicimos en nuestro primer gobierno. Aquí hicimos en nuestro primer gobierno, que cuando el Ecuador, cuando el país está en crisis, el gobierno tiene que ajustarse los cinturones, el gobierno tiene que reducir el gasto público y al pueblo hay que darle oxígeno, hay que bajarle las tasas de interés, hay que darle empleo, hay que darle salud, hay que darle educación. Y así como en el primer gobierno bajamos los intereses de los préstamos del Banco Nacional de Fomento del 16% de interés anual al 8% y luego al 5% de interés anual, lo que también aló los intereses de la banca privada que bajaron al 10 al 9% de interés. En esta ocasión bajaremos los intereses de los préstamos de la banca pública al 3% de interés, eliminaremos el requisito del buró de crédito o central de riesgo y de esa manera todos los sectores productivos medianos y pequeños podrán acceder a créditos baratos e inmediatos para invertir en los sectores productivos y generar empleo. ¿Cuánto pretende usted entregar en créditos con estos requisitos o con estos beneficios que usted señala? Intereses al 3% de la banca pública, eliminando el requisito del buró de crédito. ¿Cuánto en dinero pretende colocar a los sectores productivos? Queremos por lo menos incrementar en un 50% la actual capacidad de crédito que tiene el Banco Ecuador, que lo volveremos a llamar Banco Nacional de Fomento. Y a más de los créditos que dé el Banco Nacional de Fomento con sus propios recursos, haremos una reingeniería del presupuesto general del Estado, eliminando toda la basura que existe en el presupuesto, como por ejemplo millones de dólares que se invierten en consultorías que no sirven para nada, en asesorías que nadie lee, eliminando una serie de instituciones que generan gastos innecesarios, determinar dentro del presupuesto general del Estado, así como se define el presupuesto para salud, para educación, para Fuerzas Armadas, etcétera, determinar, decía, por lo menos $1,000 millones para dar créditos a través de la banca pública al 0% de interés, con 2 años de gracia. Se elimina igualmente la central de riesgo o buró de crédito y el único requisito para acceder a este crédito
será presentar el proyecto productivo que lo hará el propio gobierno. A ver, perdón que le interrumpa, ahí me perdí, porque usted primero habló de bajar al 3% el interés de la banca pública y acá, por ejemplo, nos habla de otro crédito al 0% de interés. ¿Es lo mismo o es otra cosa? A ver, es otra cosa. A través de la banca pública, es decir, el Banco Nacional de Fomento, el Banco del Pacífico, daremos dos tipos de créditos. Los créditos normales que actualmente da la banca pública y que cobran el 11 y el 12% de interés anual, esos créditos normales que los hacen tanto el Banco del Pacífico como el Banco Ecuador, que lo llamaremos Banco Nacional de Fomento, esos créditos lo hacen con sus propios fondos. Seguiremos dando esos créditos, pero bajando la tasa de interés al 3%. Adicionalmente, daremos otro tipo de crédito que lo llamamos el pago de la deuda social. Y esos créditos se van a alimentar desde el presupuesto general del Estado, haciendo una reingeniería, haciéndole más eficiente, haciéndole producir más al presupuesto general del Estado. Y desde el presupuesto alimentaremos a la banca pública, al Banco del Pacífico y al Banco Nacional de Fomento con $1.000 millones para dar créditos al 0% de interés para los más pequeños, para el que nadie les regresa a ver, para el que vende chicles en la calle, para el que vende legumbres en la calle, ¿y esto, para el vendedor ambulante, pero esto, el vendedor informal? Esto, por ejemplo, que usted está planteando en este momento, ¿usted no lo hizo en su gobierno en el 2003, o sí? En mi gobierno justamente ya lo hice. ¿Entregó créditos al 0% de interés en su gobierno, presidente Gutiérrez? No, lo que ya hice en mi primer gobierno es la primera parte. Bajamos los intereses de los préstamos del Banco Nacional de Fomento a la mitad, del 16% de interés anual al 8% de interés anual, y luego se bajó al 5% de interés anual. Pues ahora, con esa experiencia positiva, exitosa de mi primer gobierno, hoy bajaremos los intereses de esos préstamos que hace la banca pública con sus propios fondos, con sus propios recursos, al 3% de interés. ¿Será suficiente esa reingeniería que usted está planteando para que con base en esa reingeniería se destinen esos $1.000 millones? ¿Será suficiente esa reingeniería? Por supuesto que sí, porque ecuatorianos, yo goberné con un presupuesto un poco más de $6.000 millones y alcanzaba para todo, para hacer obra en todo el territorio nacional. Por ejemplo, los túneles Guayasamín fueron financiados íntegramente en el gobierno de Lucio Gutiérrez, no en la alcaldía de Paco Moncayo como se le mintió al país, con recursos del gobierno de Lucio Gutiérrez. Y se bajó la deuda pública total de $13.700 millones a $10.000 millones y alcanzaba la plata hasta para ahorrar. Somos el único gobierno que, además de reducir la deuda pública total, dejamos dinero ahorrado. Yo recibí un país en crisis con 2 meses de atrasos en los sueldos y salarios, parecido a lo que vivimos en la actualidad, y entregué un país boyante, con el crecimiento de la economía más alto de la historia, cerca del 9%, con la generación de empleo más alta de toda la historia, más de 250.000 empleos por año, con la reducción de la pobreza más alta desde 1830 hasta el día de hoy, más del 4% anual se reducía la pobreza, como lo dice el INEC, como lo dice la Flaxo, como lo dice el CICE. Pero si estuvo también el país, entonces, ¿por qué aquella jornada del 20 de abril del 2005 a usted lo destituyó el Congreso Nacional? Justamente esa es la pregunta, y gracias por decirle la verdad al pueblo ecuatoriano, porque al pueblo le han mentido, porque lamentablemente la historia ecuatoriana está escrita con verdades a medias o con mentiras completas, dependiendo de a quién le interesó que se le mienta a través de la historia al pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que pasó, ecuatoriano? Que Lucio Gutiérrez es el único que ha recuperado la plata robada por los banqueros ladrones. Recuerden que en el año de 1999 los banqueros nos robaron a los ecuatorianos más de $8.000 millones. Y justamente por luchar contra los banqueros, el 21 de enero del 2000, yo, Lucio Gutiérrez, junto con otros soldados valientes y patriotas, sacrificamos nuestras carreras militares en lugar de reprimir al pueblo,
nos unimos al pueblo y luchamos contra los banqueros corruptos y el gobierno que les permitió ese robo de más de 8.000 millones de dólares. Por eso nos encarcelaron, nos dieron la baja del ejército. Y ya de presidente, soy el único que de esos 8.000 millones que se robaron, recuperé más de 1.000 millones de dólares. Encarcelamos a 5 banqueros y a los que no querían pagar, a los sectores de la oligarquía ecuatoriana, les incautamos bienes, entre ellos al hermano del ingeniero León Febres Cordero. Esto irritó a la oligarquía. La bancocracia se levantó. ¿Cómo era posible que un indio, decían, como Lucio Gutiérrez, nos venga a cobrar la plata a los dueños del país? ¿Usted cree que usted fue derrocado por la bancocracia, como le llama? No es que yo creo, los propios diputados social cristianos le decían a mi hermano Gilmar Gutiérrez, diputado en esa época en el Congreso Nacional, los diputados le decían, dile a tu hermano que cambia la cúpula militar, que la cúpula militar ya se reunió con los banqueros ecuatorianos, la cúpula ya se reunió con Febres Cordero, con el general Moncayo, con el economista que está prófugo de la justicia, Ramiro González. Está listo el golpe de Estado. 3 meses antes me anunciaron. Yo llamé a los generales a mi despacho. Les dije, generales, al vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, al vicealmirante Manuel Zapater, al general Luis Aguas, al general Hernán Ayala, comandantes del ejército y de la Fuerza Aérea. Sé generales que están conspirando contra mi gobierno y me juraron lealtad y me dijeron que jamás podían ellos irse en contra de un compañero de armas que por primera vez democráticamente llegaba a la presidencia de la República. Y les creí. Y mi hermano insistía porque los diputados social cristianos le seguían insistiendo a Gilmar Gutiérrez, entre ellos el propio jefe de bloque, Pascual del Chopo. Un mes antes, prácticamente que le imploraba, ve Gilmar, dile a tu hermano que cambia la cúpula militar, no queremos un golpe de Estado. Jamás el país ha estado mejor que ahora. La economía crecía al 9%. ¿A usted le traicionó la cúpula militar, expresidente Gutiérrez? Por supuesto, porque los generales son los que dan los golpes de Estado en el Ecuador. Pero el Congreso lo destituye, pues, o sea, yo estuve ese día en el Congreso, en el hall del Banco Central, cuando se salieron los diputados, se fueron a Ciespal, en Ciespal también estuve, y resulta que una mayoría política liderada por los socialcristianos declaró que usted había abandonado el cargo. Yo sé que usted estaba en Carondelet, pero esa fue la causal por la cual le destituyeron. Quien le destituye es el Congreso, y claro, luego los generales evidentemente aceptan esa destitución. A ver, pero de la parte formal, ya el golpe estaba listo, con los socialcristianos a la cabeza. El ingeniero Febres Cordero no aceptó que su hermano, que era deudor moroso del Estado ecuatoriano, se le incauten bienes. No aceptaba. La oligarquía hacían créditos y no pagaban. Créditos a la Corporación Financiera Nacional y no pagaban, porque los presidentes pertenecían al mismo círculo vicioso de la corrupción en el Ecuador, hasta que llegó un presidente patriota que le dijo a la oligarquía ecuatoriana y a la bancocracia ecuatoriana, aquí ustedes me pagan, porque esa plata es del pueblo, porque ustedes se roban la plata, no hay universidades para que el pueblo estudie, porque ustedes se roban la plata, no hay medicinas de los hospitales para el pueblo pobre de la patria, porque ustedes se roban la plata, no hay créditos baratos para el pueblo. Así que en esta ocasión, ecuatorianos, sin antes volver a ratificar que los golpes de Estado en el Ecuador y en el mundo lo dan los generales, no da el pueblo. ¿En dónde están los forajidos? Los forajidos entraron a robar en el gobierno de Correa y algunos están actualmente robando. Pero no puede decir que los forajidos entraron a robar, pues había una... Entraron a robar, pues. Pero no todos. El propio Rafael Correa se declaró forajido número 1. ¿Cuántos se le acusa? Pero los ciudadanos que estuvieron en las calles, expresidente Gutiérrez. Los ciudadanos que estuvieron en las calles salieron voluntaria y democráticamente, y eso es su derecho, pero ellos no entraron a robar, pues. Ellos siguen trabajando. Pero si usted dice que los forajidos entraron a robar, entonces sí hay que particularizar, yo me refiero a los que se han autocalificado de forajidos, entre ellos Rafael Correa. ¿A quién se le acusa de repartir los hospitales en este gobierno? A María Paula Romo, otra declarada forajida. Pero el pueblo no se declaró forajido, porque el pueblo sabe que forajido significa delincuente, asaltante. El pueblo salió a protestar porque ese es su derecho.
pero el pueblo no quería votar a Lucio Gutiérrez. El pueblo quería que Lucio Gutiérrez corrija errores, y yo estaba dispuesto a corregir errores, pero los forajidos querían votarle a Lucio Gutiérrez para asaltar el poder y desde ahí destruir la economía ecuatoriana, destruir la moral, la ética del país. Oiga, déjeme preguntarle una cosa porque se me termina el tiempo. Como le digo, esta es apenas una primera entrevista. Vamos a tener más entrevistas durante la campaña. Le quiero preguntar algo. Usted suscribió, viabilizó la suscripción de una carta de intención y un posterior acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional en febrero del año 2003. Hoy hay una coincidencia y es que se acaba de generar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y mire usted, otra coincidencia. Resulta que el actual ministro de Economía y Finanzas fue su primer ministro de Economía y Finanzas en el gobierno en 2003. Digamos, hay algunos escenarios coincidentes. Dicho esto, si usted llegase a la presidencia de la República, ¿va a ratificar el acuerdo con el fondo o está dispuesto a renegociarlo? A ver, la carta de intención que se firma con el fondo es como su nombre lo indica, una carta de intención. El fondo pretende con esa carta de intención mejorar, corregir errores en el manejo de las economías de los países. Cuando yo firmé la carta de intención, me hice cargo con la economía ecuatoriana en crisis. No se había pagado al sector público 2 meses, a los maestros, a los trabajadores de la salud, a los militares, a los policías, a los municipios, a las prefecturas. A mí me tocó enfrentar con mi presupuesto pequeño de un poco más de 6.000 millones de dólares, no 12 meses, sino 14 meses. Entonces, el fondo, ¿qué es lo que me proponía en la carta de intención? Congelar la pensión de los jubilados, que estaba en $118. Yo no solamente que no congelé, yo más que dupliqué la pensión de los jubilados a $305, que es la más alta, que es el más alto incremento de pensión a los jubilados. El fondo en la carta de intención decía que tenemos que congelar en los sueldos y salarios del sector público. A través de la ley de homologación salarial, incrementé los sueldos y salarios a todo el sector público a la escala de 14 grados. Que suba el precio del gas a $7. Yo congelé a unos $60. Pero a cambio, ¿qué hice? Decreté la austeridad. Bajé los gastos administrativos en todo el gobierno, especialmente los ministerios, en un 34%. Nadie podía contratar una consultoría, una asesoría, que es un robo innecesario. Pero quiero saber qué va a hacer con el actual, quiero saber qué va a hacer con el actual acuerdo con el fondo si usted llega al poder, si usted llega a posesionarse el 24 de mayo próximo. Así como en mi primer gobierno decreté la austeridad, no gastamos ninguna bicicleta, nos movilizábamos en los mismos vehículos viejos que heredamos de Gustavo Noboa, ahorramos más dinero que el que me sugería el banco a través de la carta de intención. Pues ahora haremos lo mismo. En lugar de subir el IVA del 12 al 15%, más bien nuestra propuesta de gobierno es bajar el IVA del 12 al 10% en un primer gran esfuerzo nacional y luego inclusive bajarle al 8%. ¿Cómo vamos a tener dinero? Vamos a convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional, así como Panamá, así como Singapur en el Asia. Entonces traeremos a los bancos más grandes del mundo al Ecuador para que a través de la competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3, del 4% de interés anual. Con lo que usted está diciendo, con lo que usted está diciendo, coronel ingeniero, significaría entonces que usted sí va a renegociar las condiciones del Fondo Monetario. Por supuesto que sí, porque hay que darle alternativas al fondo. Al fondo lo que le interesa es que se corrijan errores en el manejo de las economías de los países. Hoy tenemos tremendos errores. Hoy tenemos un presupuesto 6 veces superior al que yo tenía. Y hoy no les alcanza ni para pagar sueldos. A mí me alcanzaba para todo, hasta para ahorrar dinero. Así que con este Centro Financiero Internacional habrán créditos baratos para que todos los ecuatorianos, todas las empresas hagan créditos baratos, inviertan y generen empleo en agricultura, en turismo, en la pesca, en la agroindustria, en el sector artesanal. El pueblo con empleo va a consumir y a través del consumo y a través del IVA el gobierno tendrá recursos
que le permitirán justamente hacer lo que Correcto. le digo, bajar el IVA al 10%, invertir y mejorar la salud, invertir y mejorar la educación, eliminar el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, y de esa manera pues la economía volverá a crecer como creció en mi gobierno, al 8, al 9%. De esa manera se van a generar miles y miles de puestos Correcto. de trabajo, 250,000, 300,000 empleos por año. Correcto. Le voy a comprometer para que en el futuro nos vuelva a acompañar. Como le decía, esta es apenas una primera aproximación. Ya habrá tiempo, tendremos más tiempo para desmenuzar algunos elementos ya puntuales de su plan. Expresidente Gutiérrez, gracias por estos minutos. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a los que nos escucharon. Que tengan un buen día también. Gracias, Lucio Gutiérrez Borbúa, expresidente de la República, quien busca nuevamente llegar a Carondelet, esta vez como candidato presidencial por su organización política, el Partido Sociedad Patriótica.